Buen día, señores alumnos. De repente esta es una nueva era en que estamos incursionando en la institución Galileo y esta es la mejor forma que hemos encontrado para seguir con vuestra preparación preuniversitaria. Y así ustedes accedan a una vacante, ¿no? El objetivo es no perder tiempo. Bueno, para tomar muchas medidas de repente respecto a la situación que nos encontramos, bueno, trabajaremos virtualmente, ¿no? Para aquellos que no nos conocemos, el que está frente a ustedes es el docente Víctor Hugo, que vamos trabajando años, ¿no?, en esta institución más que todo, y trabajando con el helicoide, cuarto y quinto. De repente con gran mayoría nos hemos conocido con el curso de razonamiento matemático. Bueno, que no había ninguna novedad, cosa de jardín. Ahora pasamos, la universidad suprimió el curso y nuevamente reincorpora el curso de aritmética, ¿ya? Que vamos dictando aritmética por 800.000 años, aproximadamente creo vamos 15 años, ¿no? El tema de inmediato, por factores de tiempo, en zona virtual, el tema que vamos a resolver de inmediato es teoría de conjuntos, ¿ya? De inmediato empezamos, más bien, a modo que vamos avanzando, nos estaremos conociendo poco a poco. Siguiente, capítulo 1, en total son 18 balotas, que sería balota 1, ¿no? La balota 1, que es conjuntos, es el capítulo recontra amplio, entonces nos apuramos. A ver, veamos aquí, este es una de las preguntas que nosotros encontramos en algunos exámenes, ¿no? Pero gran mayoría de los textos no lo ponen eso, ni ponen esto, ¿no? Ni desarrollan todo lo que vamos a ver en esta pizarra, sino ponen de manera de conjuntos y ejercicio. Pero alguna vez se preguntaron esto, ¿no? ¿Qué es conjunto? La respuesta a esta pregunta será todo esto que está aquí. La pregunta es eso, ¿no? ¿Será eso? No, muchachos. ¿Qué es conjunto? Lamentablemente, hasta hoy día, la matemática no define qué es conjunto. Por eso, para esta preguntita, no existe respuesta alguna, ¿no? Lo que sí nosotros podemos ver es un aproximado de lo que podría ser, ¿no?, una idea particular. ¿Y cuál es esa idea particular? A esa idea particular le llamaremos noción, un aproximado idea de lo que puede ser conjunto, el cual intuitivamente, subrayemos eso, no estoy diciendo es conversión, intuitiva, una suposición, una supuesta situación, es la colección, término colección, agrupación o reunión, ¿ya?, de objetos reales o ideales. Mucho cuidado, objetos reales o ideales, con una característica común, a veces no común. A esa reunión de objetos reales o ideales, a los objetos se les denomina. ¿Con qué les denominamos? Elementos, ¿ya? Los elementos de un conjunto. Por ejemplo, los elementos del conjunto de números naturales, ahí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, a eso. Eso es una reunión de elementos naturales. Ahora, según esto, colección, agrupación, reunión, estaríamos entendiendo que un conjunto tiene más de 2 o más elementos, lo cual no es así. Conjunto no solamente abarca a varios, sino también abarca a la nulidad, al unitario y a pluralidad, ¿no? Muchos. Entonces, por ejemplo, existe el famosísimo conjunto nulo vacío, al cual nosotros lo simbolizamos con el fin, o un conjunto con ningún elemento, en llavecitas. Ahorita vamos a ver notación también de eso. O si no, también conjunto potencia de nulo vacío, otro conjuntito de muchos exámenes, al cual lo conocemos P de nulo o 2 a la nulo. Los que ya tienen conocimiento de este ya saben, ¿no? 2 a la nulo. Ese es nulo en llaves. Ese es el conjunto potencia. Conjunto unitario. Nulo, unitario, siguiente. Conjunto de números naturales, aquel conjunto que tiene muchos, infinitos elementos. En la clasificación de conjuntos, cada uno corresponde a cierta clasificación. Conjunto nulo vacío, por lo que su cardinal es 0, se dice que es finito. Conjunto unitario, cardinal 1, finito. Conjunto con muchos elementos. Elementos no podemos determinar cuántos en sí, ¿no? Infinitos elementos, por eso se llama conjunto infinito. Existen dos clases de conjuntos, finitos
infinitos. Eso ya lo veremos también más adelante. Siguiente. ¿Ya? Hasta ahí creo que queda bien en claro, ¿no? Listo. Vayamos. Notación y representación. Generalmente, los conjuntos, en su gran mayoría, no todos, por eso estamos poniendo generalmente, los conjuntos se denotan el nombre con una letra mayúscula, nombre del conjunto. Los elementos encerrados entre llaves, ¿ya? O también utilizamos corchetes auxiliares como estos, los cuales nosotros vemos, por ejemplo, acá tenemos un conjuntito, ¿no? X al cubo más 1, tal que X pertenece a los enteros positivos y X al cubo es igual a 4X. Vamos, también. O como este conjunto, la unión de dos intervalos. ¿Ya ves? Ahí tenemos de menos infinito, abierto en menos infinito hasta 7 cerrado, unido con 10 abierto hasta más infinito. Listo, muchachos. Listo, continuamos. Pasamos al punto 3, relación de pertenencia. ¿Ya? La notación, la relación de pertenencia se simboliza de esta forma o la no pertenencia, afirmación, negación. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, lógica proposicional. Nota importante, la relación de pertenencia o la no pertenencia se establece ¿de dónde a dónde? 1. Elemento conjunto. En su 99% todos afirman que elemento conjunto. Eso dicen todos los textos. Pero hay casos donde se da de conjunto a conjunto. Eso siempre y cuando si un elemento tiene las características de un conjunto. O si no también en casos muy particulares, por ejemplo el caso del conjunto potencia. O si no también el conjunto de conjuntos dice que todo conjunto puede ser elemento, sobre todo. Entonces, por ese lado también la pertenencia va de conjunto a conjunto. O si no también algo que vamos a ver más adelante, en la última parte del ejemplo aplicativo, hablar del potencial de A. Vamos a ver quién es el potencial de A. Por el momento, a ver, apliquemos la relación de pertenencia, elemento o conjunto. Si es elemento, pertenece, y si no es elemento, no pertenece. Listo, veamos, dado el conjunto A, ahí tenemos un conjunto con 5 elementos, ¿no? 1, esto es uno solo, ¿ya? Esto es uno solo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un conjunto con 5 elementos. Listo. Veamos entonces los valores de verdad de estas proposiciones. Entonces veamos lo siguiente. Primero, 7 pertenece a, profesor. 7 pertenece a, ¿qué diremos? ¿Verdadero o falso? Eso es totalmente verdadero porque es elemento. Siguiente. 4 pertenece a, profe. 4 pertenece a, sí. Profe, a ver, veamos. ¿4 pertenece o no pertenece a? Para que pertenezca tiene que estar como elemento, tiene que ser uno de los 5. Vamos a ver, aquí hay 5. ¿Uno de los 5 es este 4? No, profesor. Por el hecho que esté aquí 4, implicará que pertenece al conjunto A. No, este es uno solo. Entonces, como es uno solo, no, pues profesor, entonces no pertenece. Por lo tanto, ¿qué ponemos aquí? Falso. 3 pertenece al conjunto A. Verdadero, ahí está. 2 no pertenece al conjunto A. Profe, ¿cómo que no? Sí está como elemento. Por lo tanto, eso es una falsedad. ¿Ya? Eso es una falsedad. 4, 5. Pertenece, en llaves pertenece a. Profe, ahí está como elemento. Por lo tanto, sí pertenece. Verdadero. 6 pertenece a. Ahí está como elemento. Verdadero. Siguiente, 2 pertenece a. Está como elemento. Aquí mira, por ejemplo, no pertenece, porque dice pertenece. ¿Verdad? Dice lo siguiente, verdadero. ¿Ya ves? Su afirmación, su negación. ¿Verdad? Su negación falsa. Siguiente, hablemos del nulo, el que da muchos problemas. Pertenece al conjunto. Ahora, no confundir nulo pertenece al conjunto. Algunos de repente dicen, no, nulo pertenece a todo conjunto. No, no es así. Más bien, nulo está incluido en todo conjunto. Tengan mucho cuidado con eso, amiguitos. ¿Ya? Nulo está incluido en todo conjunto. Siguiente. A ver, nulo pertenece al conjunto A, profesor. Para que pertenezca tendría que ser uno de los 5. Por lo tanto, eso es recontra falso. Siguiente. Nulo está incluido en A. Profe, por teoría,
de conjuntos, por la teoría básica de los conjuntos, nosotros sabemos que nulo está incluido en todo conjunto. Esto es una verdad absoluta. No hay conjunto que se resista al nulo, algunos dicen, ¿no? Así, para modo de aprender bien. El nulo está incluido en todo conjunto, ¿ya? No hay conjunto donde el nulo no esté incluido. Profe, el nulo no pertenece al conjunto A. Verdadero, porque no es pues elemento. ¿Ya? Ahora, veamos aquí otro casito interesante, ¿no? Vamos siempre haciendo con otro colorcito los casos de repente que nos tenemos que cuidar. Profesor, 4 pertenece 4, 5 en llaves. Por ejemplo, aquí decía, 4 pertenece al conjunto A, 4 no es elemento de A, mas sí es elemento de este conjunto, que es elemento para este conjunto A. Entonces, profesor, por ejemplo, este es un conjunto que es elemento para ese conjunto A. Por eso la pertenencia también se establece entre conjuntos. Ese conjunto, ¿cierto?, está actuando como elemento para ese conjunto, ¿cierto? Como también no podría ser. Por ejemplo, este conjunto no está actuando como elemento para el conjunto A, por eso es verdadero, ¿ya ves? Entonces, este es un conjunto independiente que tiene 4 y 5 como elementos, por lo tanto, por esa independencia, profesor, 4 pertenece a A, claro que sí, totalmente verdadero. A pertenece a, profe, el hecho que diga que la pertenencia de conjunto a conjunto, todo conjunto pertenece a sí mismo, no, ningún conjunto pertenece a sí mismo. Ni puede actuar como elemento para sí mismo, para otros sí, pero para sí mismo no. Por lo tanto, esta proposición es falsa. 5 pertenece a, profesor, 5 no es elemento de A, profe, 5 no, este es uno solo. Por lo tanto, recontra falsa. Dice, 4 no pertenece a, verdadero. 4 pertenece a, su negación, verdadero, no es elemento de A. Ahora, algunos se confunden esto también. Mucho cuidado. Esta, ¿cierto? Por ejemplo, lo correcto es decir 7 pertenece a. No que decir 7 está incluido en A. Algunos no entendemos la relación de inclusión. Ahorita vamos a ver más adelante las relaciones entre conjuntos. La primera relación es la inclusión. La inclusión se establece de conjunto a conjunto, ¿ya? La afirmación o la negación. Por ejemplo, 7 está incluido en A. ¿Será correcto decir el hecho que esté 7 aquí como elemento implicará inclusión? No. Como está como elemento, pertenencia, ¿ya? Por lo tanto, profe, esto sería por la mala correspondencia. La inclusión será entre conjuntos. Esto no es conjunto, este es un elemento. Por lo tanto, esta proposición por la mala formulación resulta recontra falsa, ¿ya? Siguiente, a ver, vamos. Dice, 6, 2 en llaves está incluido en A. ¿Cuándo se dice que un conjunto está incluido en otro conjunto? Cuando los elementos del primero pertenecen al segundo. Profesor, 6, 2 al independiente. 6 pertenece a... Sí, ahí está. 2 pertenece a... Sí, también. Entonces, por lo tanto, ¿qué se dice? Que está incluido. O sea, ¿cuándo un conjunto está incluido en otro conjunto? Cuando los elementos del primero pertenecen al segundo. Por lo tanto, esta proposición, ¿cómo es? Verdadera. Si al menos habría un elemento aquí que no pertenezca al segundo, entonces se dice no está incluido. Eso vamos a ver en relación a inclusión. Vamos adelantando siempre algunas cositas. A está incluido en A, profe. Otra proposición muy conocida por muchos de ustedes. Todo conjunto está incluido en sí mismo, sin excepción. No hay conjunto que no esté incluido en sí mismo. Entonces, por lo tanto, ¿esta proposición es verdadera? Claro que sí. Profe, todo conjunto está incluido en sí mismo. Ahora, pasemos a este punto muy importante, ¿no? Potencia de A, P de A, o el potencia de A. ¿Quiénes son los elementos de un potencia de A? Aquí está. Vamos. ¿Ya? Potencia de A. Veamos aquí. Dice lo siguiente. Todo aquel que esté incluido en el conjunto A pertenecerá a su potencia. O sea, ¿qué quiere decir? Todo aquel que esté incluido en el conjunto A, sobre todo, pertenecerá a su potencia de A. Siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir eso, amiguitos? Quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, nulo está incluido en A. Por ende, nulo pertenece a la potencia de A. Claro, esa es la regla de la correspondencia. ¿Ya? Regla de correspondencia. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, todo aquel que esté incluido en el conjunto pertenece a su potencia. Está incluido en el conjunto A, por lo tanto, pertenece a la potencia de A. ¿Ya? Pertenece a la potencia de A. Eso sería verdadero, compañeritos. Siguiente, nulo está incluido en P de A. Profe, nulo está incluido en todo conjunto, sin excepción. El nulo es el único conjunto que pertenece e incluye a toda potencia. Por lo tanto, verdadero.
A pertenece al PDA. A pertenece al conjunto PDA. Claro, profe. A está incluido en A, por lo tanto A pertenece a la potencia. Pertenece a toda potencia. Ahora, aquí hay una preguntita interesante, ¿no? Estita. Veamos. ¿A está incluido en PDA? Profe, por supuesto, ¿no? ¿O sí o no? A ver qué dicen ustedes. Vamos, razonando. Esto va a quedar como tareita, ¿ya? Los conjuntos que están incluidos en su PDA son el conjunto nulo o las potencias de nulo. Mas no en este caso. ¿Ya? Para este caso, esta proposición es falsa. Profe, ¿siempre va a ser falsa eso? No siempre. Hay casos donde va a ser verdadero. Listo, pasemos al siguiente punto. Continuando con el punto 4 de conjuntos numéricos, ¿ya? Encontramos 5 conjuntos numéricos. Es el conjunto de números naturales, conjunto de números enteros, conjunto de números racionales, conjunto de números irracionales, conjunto de números reales. ¿Ah? Desarrollaremos cada uno de estos, ¿ya? Pero en su conjunto también existen sistemas, ¿no? Lo cual ya lo veremos más adelante. Empezamos, conjunto de números naturales. Los naturales tiene dos notaciones, ¿no? La notación cardinal y la notación ordinal. Cardinal, ¿qué implica cardinal? Implica lo siguiente, para cuantificar la cantidad de elementos diferentes que tiene un conjunto, ¿no? O para representar la cantidad de elementos. Entonces, cada uno de estos elementos, ¿para qué nos sirven? Para representar cuántos elementos diferentes tiene un conjunto. Listo. Veamos lo siguiente. Entonces, hasta ahí estamos aquí. Ahora, profe, los seres humanos tenemos una necesidad natural, que es cuantificar nuestros elementos. Como también tenemos una necesidad natural de ¿qué? De ordenar esos elementos, ¿ya? Y por eso aparece la representación ordinal, que empieza desde 1, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no? Ordenamos primer orden, segundo orden y sucesivamente. Siguiente, pasemos al conjunto de números enteros. ¿Quiénes son los enteros? Los enteros son la extensión de los naturales hacia sus elementos simétricos o elementos inversos aditivos, ¿ya? Cada natural tiene su simetría. Cada natural tiene su simetría. Naturales, su simetría. Siguiente, conjunto de números. Ahora, enteros. Profe, los subconjuntos de los enteros positivos, el entero neutro, los enteros negativos y los inversos. Hay muchos más subconjuntos, pero los más importantes, inclusive algunos dicen, subconjuntos notables les llaman a estos, ¿ya? Notables, los más importantes, ¿ya? Subconjuntos notables. ¿Y quiénes son esos subconjuntos notables? Los enteros positivos que empiezan desde 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y así hasta más infinito. El entero neutro, el 0 no es ni negativo ni positivo. Mucho cuidado con eso. Los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así, ¿ya? Los enteros asteriscos. ¿Quiénes son los enteros asteriscos? Son todos los enteros, pero menos el elemento 0. O también te puede decir la unión de los enteros positivos con los negativos. Unimos esos dos. O sea, a todo el entero le quitamos este elemento, eso viene a ser los enteros positivos. Mucho cuidado. El 0 no es positivo ni negativo. Cuidado que te digan, 0 pertenece a los enteros positivos, falso. Vamos, entendiendo los enteros, pasamos al conjunto de los números racionales. Conjunto de números racionales. A ver, profesor, veamos aquí. Conjunto de números racionales. ¿De dónde resultan los racionales? Tomamos dos enteros. Pero con la condición de que el segundo entero, ¿cómo tiene que ser? Diferente de 0. Y haciendo la relación, la comparación, la razón de esos dos enteros, a esa cosita le dicen así, ¿no? Razón o relación. Ahí, profe, entonces, por ejemplo, te podrían decir, ¿quiénes son el conjunto de los números racionales? Viene a ser la razón o la relación de dos números enteros. Todo aquel que resulte de aquí se dice racional. Ah, ya, profesor. Entonces tomas dos enteros, cuales tú quieras, ¿cierto? Pero siempre con la condición que el segundo tiene que ser diferente de 0. Por ejemplo, voy a tomar el menos 7 de repente por aquí y voy a tomar el 3. Entonces hago una relación, me va a resultarme esto. Menos 7 tercios.
De repente comamos el menos 6 y tomo el 2, entonces me va a resultar un entero. Ese es el menos 2 racional. Y así. Ahora, profesor, y tenemos aquí el menos un quinto. Profe, 0, cuando hace a 0 y ve cualquier valor, pero que sea diferente de 0. Y luego de repente tomamos el 1 y el 2, o el 4 y el 8, y así tenemos el 1 medio. Ahora, profe, algunos de repente, ¿por qué sobra? ¿Por qué está poniendo puntitos aquí? Eso que implica la existencia de muchos más elementos. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, del 0 racional hasta el 1 medio racional existen infinitos números racionales, que vendría a ser la propiedad de la densidad, y más adelante vamos a ver eso. Del 1 medio al 4 también, ¿no? Y así, muchos números racionales. Eso es el conjunto de números racionales. Ahora, ¿quiénes son? Vamos hablando de los irracionales. Ahora, aquí hay una observación importante, amiguitos. ¿Cuál es esa observación importante? Todo aquel que no sea racional, o sea, todo aquel que sea, primero que sea, ponemos que sea racional, no pasa a ser irracional. O sea, todo aquel que pertenezca a este conjunto, imposible que pertenezca a los irracionales. Por eso le dicen el vecino. ¿Ya? Siguiente. O si no, también dice, todo aquel que no pertenece a los racionales, ¿a dónde pertenece? A los irracionales. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque los racionales con los irracionales, estos dos conjuntos, ¿cómo son? Complementarios. Por esa razón ocurre esta situación. ¿Ya? Mucho ojito en eso. Siguiente. Entonces, hablemos de los irracionales. ¿Quiénes son los irracionales? Aquellos que son diferentes a un número racional o a la definición de un racional. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver quiénes son estos. Esos son los racionales. Resulta de la comparación de dos enteros. Entonces, todo aquel que sea diferente a la definición no racional se dice ¿qué cosa? Irracional. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3. ¿Resultado de una comparación de dos enteros? No. El famosísimo número de Euler. O el número pi. ¿Está? Y así, valores ya establecidos y conocidos por la matemática. Las raíces inexactas, ¿no? Ahora, aquí hay una observacióncita también. Mucho cuidado, amiguitos. ¿No? Como estamos contra el tiempo, vamos a hacer algunas cosas puntuales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 pertenece a los racionales. ¿Es correcto eso o no? Y raíz cuadrada de 3 pertenece ¿a dónde? A los racionales. Profe, toda raíz exacta viene a ser un racional. Esto es un número racional. Eso es verdadero. ¿Y esto es un racional? No. Eso no es racional. ¿Eso qué viene a ser? Viene a ser un irracional. Por eso, todo aquel que no sea racional, que viene a ser irracional. Cumple, profesor. ¿Ya? Mucho teniendo en cuenta. Y el último conjuntito, el conjunto más completo y el más interesante. El conjunto de los números reales. ¿Quiénes son y de dónde resultan los reales? De unir dos conjuntos. Los racionales con los irracionales nos resultan los reales. Al cual también se dice que es abierto en menos infinito hasta más infinito, conocido como también intervalo ideal. ¿Ya? Eso sería respecto a los conjuntos numéricos enteros. Vamos al punto 5 ahora, ¿ya? Que es determinación de conjuntos. Listo. Existen dos tipos de determinación de conjuntos, o se determinan de dos formas. La primera por extensión y la segunda por comprensión. Pasaremos al primer punto, por extensión o en forma tabular. Antes de empezar de repente a desarrollar los problemitas, debemos de entender lo siguiente. Dos partes que tienen un conjunto para determinar por extensión. Cuando den este tipo de conjuntos debemos saber que esta partecita es la forma general del elemento, ¿ya? F, G, E. Eso es. Y esta partecita característica o propiedades de la variable X. No siempre puede ser X, puede ser X, Y, Z o cualquier otra variable, ¿no? Entonces, para determinar por extensión, mucho cuidado aquí, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero aquí, luego reemplazamos y los valores que dé la forma general serán elementos de A. A eso se llama tabulación, ¿no? Entonces, ¿qué valores tomará X?
Los valores que va a tomar X son el 2, el 3, el 4 y el 5. Profe, esta I obliga a que se cumplan esas dos. Es por eso la función de ese I, obligar. Una vez tenido los valores naturales que estén en ese intervalo, ¿qué hacemos? Reemplazamos con esto los valores de X en la forma general o tabulamos. Entonces, por lo tanto, los elementos de mi conjuntito A van a ser los siguientes. Si X es igual a 2, entonces en la forma general, ¿cuánto sale? Reemplazando, sale 5. Si X es igual a 3, ¿cuánto sale? Va a salir 7. Si X es igual a 4, va a salir 9. Si X es igual a 5, va a salir 11. Ahí estamos. ¿Ya? Eso es. ¿Listo? Eso es determinar por extensión. Veamos ahora este punto, el problema 1. Forma general, características de la variable. Veamos lo siguiente. X pertenece a los naturales. Miren la diferencia. Es que se parece, ¿no? Y aquí ya te dice X pertenece a los enteros, X pertenece a los racionales, X pertenece a los reales. Acabamos de hacer conjuntos numéricos donde hemos diferenciado cada uno de esos. Veamos, de acuerdo a cómo sea. X pertenece a los naturales, X mayor o igual a 1 y menor a 5. Entonces, ¿qué valores tomará X? ¿De dónde a dónde? X será pues igual a desde 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? ¿Por qué no 5, profe? Porque es pues, menor. ¿Por qué sí 1? Porque es mayor o igual. Entonces, veamos, ¿qué hacemos ahora? Tabulamos en la forma general, lo que hemos hecho igual que el anterior. Profe, aquí la forma general que viene a ser el valor de X. Los valores que de X pasarán a ser elementos de. Por lo tanto, ¿cuáles serían los elementos de nuestro conjuntito? Sería pues de esta forma. El 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí está. Eso es determinar por extensión. ¿Ya? Profe, pasemos al siguiente. Se parece, ¿cierto? Pero aquí es enteros. Ya habíamos dicho que hablar de enteros es hablar de naturales, solo con sus opuestos aditivos. Por lo tanto, estos dos son iguales, claro, y la extensión de me resultará lo mismo. No sé qué quiere decir, los elementos van a ser el 1, el 2, el 3 y el 4. Los valores de X. La forma general dice simplemente valores de X. Siguiente, racionales. Ojito, mucho cuidado con esto. ¿Profe, será lo mismo? No, porque es racionales. ¿Qué valores va a tomar X? Mucho cuidado. ¿Ya? Aquí, aquí. X será igual a 1, claro. Después de 1, ¿qué viene? Profe, aquí está el detalle. Va a tomar infinitos valores. Después de 1, 1,1, 1,2, así. Entonces, profesor, ¿este conjunto se podrá determinar por extensión? No. Solo se puede determinar por comprensión, mas no lo puedo extender. Ahora, profe, ¿lo puedo poner de manera en forma de intervalo? Tampoco, porque no todos son racionales. Muchos, los que estén del 1 al 5 son irracionales. No se puede. Mas sí se puede representar de esa forma en los reales. Ojito, esto también. ¿Ya? Ojo, ojito. Los reales, profesor, nos dice reales. ¿Qué valores va a tomar X? Va a ser desde 1 hasta 5. Profesor, pero menores a 5, ¿no? Entonces, X, ¿qué valores va a tomar? 800.000 valores. Un montón de valores aquí hay. Entre ¿todos esos valores son reales? Sí, entre racionales y irracionales. Por esa razón, aquí se representan mediante intervalos. Porque, ¿cómo ponemos? Profesor, cerrado en 1 hasta 5, ¿qué? 5. ¿Ya ves? Así. Más no se puede eso en esto, ¿no? Los racionales, más sí se puede, ¿no? Entonces, pregunta de examen de admisión. ¿Todo conjunto se puede determinar por extensión? No, ahí está la respuesta. No todo conjunto. Hay conjuntos que solo se comprimen, más no se extienden, como por ejemplo esto. ¿Ya? Porque hay infinitos números racionales. Mencionarlos de uno en uno va a ser difícil. Por eso también este es un conjunto denso. ¿Ya? Vayamos ahora a este punto. Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? La forma general. Ahora se parecen, pero aquí hay un detalle. X mayor a 1, menor o igual. Pero aquí dice pertenece a los naturales. Pero aquí ya no hay natural, más sí aparece aquí. Pero el hecho que aparezca aquí, no vayas a decir que X va a tomar los siguientes valores. Cuidado. 2, 3,
4 y 5. ¿Por qué no, profesor? Porque no me dicen como en esta anterior que x sea natural. Entonces, si yo tomase así, estaría cometiendo un grave error. No, profesor. ¿Ya? ¿Pero qué se hace ahora aquí, profe? La forma general te está diciendo 2x más 1 pertenece a los naturales. Los valores que tome esta expresión serán elementos de A. Entonces, a partir de esto, lo transformamos a esto. ¿Cómo, profesor? Vamos a álgebra básica. Entonces, profesor, aquí tenemos ¿por cuánto? Por 2. Si multiplico por 2, aquí sería 2. Aquí sería 2x menor o igual a 10. Profesor, ¿a eso qué le hago? ¿Más cuánto? Más 1. ¿Cierto? Más 1. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos? Sería 3, 2x más 1 menor o igual a 10. ¿Ya ves? En este caso sería más 1, 11. ¿Cierto? Mucho cuidado. ¿Ya? Comunicamos contra el tiempo. Vamos. Siguiente, profe, ¿qué valores naturales va a tomar esta expresión? Naturales. Y esos valores naturales que tome la expresión serán elementos de mi conjunto A. Entonces, por lo tanto, mi conjunto A, ¿qué elementos va a tomar? Naturales. Profe, va a ser el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el ultimito que sería el 11. Ahí están los elementos de tu conjunto determinado por esto. ¿Listo? Listo. Pasamos a la determinación por comprensión o en forma constructiva. A ver, para determinar un conjunto de forma constructiva o por comprensión, se tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Uno, te dan los elementos mencionados de uno en uno. Entonces, para comprimir un conjunto debo de encontrar la forma general. Una vez encontrada la forma general, recién determinamos las características de la variable. Eso haríamos siempre y cuando, si no tendríamos alternativas. Mucho cuidado con eso. Pero como tenemos alternativas, quiere decir lo siguiente, que este es un ejercicio muy fácil. Si viene un examen de admisión, determinación por comprensión, sería un regalito, ¿no? Profe, ¿por qué fácil? ¿Por qué? Porque encontrar la respuesta va a ser muy sencillo. ¿Qué hacemos? Cada alternativo lo determinamos por extensión, obviamente mentalmente, ¿no? Por ejemplo, a ver, tú, vamos, adelante y cuál mentalmente ya sabes cuál es la respuesta. Entonces, por ejemplo, de manera directa nosotros determinaremos por extensión natural. Entonces, ¿qué valores naturales va a tomar, profesor? Esto, por ejemplo, va a ser desde 1, 2, 3 y así. ¿Hasta dónde? Hasta 6, ¿no? Pero, profe, si x fuese 1, al cuadrado sería 1 más 1, 2. Si x fuese 2, sería 4, 5. Pero el siguiente no es 5, es 6. Por lo tanto, esta no sería pues la respuesta, sobre todo la alternativa a respuesta. Vamos a la segunda. Determinamos enteros positivos menores a 8. Entonces, ¿cuáles son los enteros positivos menores a 8? Empezando, profesor, desde 1, 2. Suficiente para vamos. Si x es 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Profe, tampoco el primero es 0. No es alternativa a respuesta. Vamos a C. Profesor, ¿qué valores toma x? X va a ser de esta forma. Nos dice enteros. Ah, ya, entonces va a ser desde 1, 2, 3 y así. ¿Hasta dónde? Hasta 6. Si x es 1, esto va a ser 2 por 1, 2. Si es, profesor. Si x es 2, 3 por 2, 6. Si es, profesor, vamos. Si fuese 3, 4. Vamos, hasta ahí estamos bien. Nos percatamos, el último es 6, profe. ¿Sí? Hasta 6. Sería 7, 6, 42. Profe, faltaría el 56. Por lo tanto, tampoco es la respuesta. De repente muchos de ustedes estaban diciendo, esa es la respuesta. No. Vamos, el último. ¿Será la esperanza o ninguna de las anteriores? X pertenece a los enteros. Vamos a ver. X de dónde a dónde. X va a ser pues desde 1, 2, 3, 4 y así. ¿Hasta dónde? Hasta 7. Menores. A ver, si X es 1, 2. Si X es 2, 6. Si X es 3, 12. Si X es 4, 20. Si X, ya ves. Si X es 7, 56. Por lo tanto,
Si cumple, profesor, da los elementos de mi conjunto, por lo tanto, determinado por comprensión del conjunto sería pues la alternativa D. ¿Ya ves? Eso es nuestra regla. Interesantísimo. Vayamos a lo siguiente. Ahora, como ya habíamos visto anteriormente en determinación por extensión, que no todo conjunto se puede determinar por extensión y comprensión a la vez. Correctísimo. Cuando un conjunto está determinado por comprensión, no necesariamente se puede determinar por extensión. Por lo tanto, no todo conjunto determinado por comprensión se puede determinar por extensión. Totalmente verdadero. Preguntitas que a veces nos hacen en exámenes de admisión. ¿Listo?